Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la cuarta entrega de Palabras Mayores, estas conversaciones en red con personas que tienen algo que contarnos y algo que compartir con alumnas, alumnos, con el público de UNATE, de la Universidad Permanente. Y estamos tratando en este mes de hablar de derechos fundamentales de personas mayores, de la situación que, como hemos comentado en alguna otra ocasión, no se produce solamente por el COVID o por la crisis del COVID, sino que venía de atrás, eran realidades que ya estaban antes y que la crisis del COVID lo que hace es romper las costuras de muchos de estos problemas y al menos visibilizarlos y que podamos hablar con ellos. Hemos invitado a Miguel Montero a que esté esta tarde con nosotros. Está desde Berlín, donde vive y donde trabaja. Miguel es sociólogo. No puedo ni repetir, Miguel, las universidades en las que te has graduado. Son términos alemanes absolutamente imposibles, pero sí puedo decir que has hecho el máster en Dirección y Gestión de Bienestar Social y Servicios Sociales en la Universidad de Alcalá de Henares, que eso todavía lo puedo pronunciar. Y trabaja para la Administración General del Estado de España en Alemania y también con la sección sindical del Servicio Exterior de la Fundación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. A Miguel lo conocimos hace unos meses antes del COVID, hablando de cuidados de larga duración, y nos gustó su enfoque y lo hemos invitado porque bueno, es uno de los temas claves en este momento. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Paco. Un placer y gracias por atendernos ya en estas fiestas navideñas o de algo parecido a la Navidad, ya que estamos todos ahí como dudando. Miguel, la primera pregunta va sobre el título que hemos puesto a esta sesión. ¿Tú crees que hay una crisis del modelo de cuidado de larga duración o ya venía de antes o es nueva o hay cambios? Bueno, si te acuerdas, Paco, cuando nos conocimos hace un año en Madrid, el tema versaba sobre una comparativa de los cuidados de larga duración en Europa. Y efectivamente, esta crisis, el COVID, lo que ha hecho ha sido focalizar y yo creo que dejar en evidencia los puntos flacos de los diferentes sistemas nacionales de cuidados de larga duración y de la idea europea, de la falta de encaje europeo de los cuidados de larga duración. No es algo específico de los cuidados, también ha sido espectacular la implosión de algunos de los sistemas de la sanidad, de la educación, etcétera. Pero en los cuidados de larga duración se da la fatalidad de que además está el colectivo, uno de los colectivos más vulnerables, que ahora parece además que menos importancia se le da desde el Estado, desde las diferentes entidades estatales. Eh, ¿Por qué no hay una política común? ¿Por qué no hay una idea común de esos cuidados de larga duración? ¿Porque no es un tema tan importante? ¿Porque las culturas y las formas de relacionarse con el envejecimiento son diferentes? ¿Qué factores influyen ahí? Bueno, efectivamente, hay culturas diferentes de cuidados, hay preferencias diferentes. Si te acuerdas, en los países nórdicos la preferencia es una distancia con la familia y más bien delegar los sistemas en libre elección a entidades municipales en su mayoría. Mientras que en el sur de Europa, bueno, la cercanía es pues, lo deseado por la mayoría de las personas mayores. Pero detrás de eso se esconde, detrás de la negativa de los estados nacionales, básicamente, en ceder esa competencia, el intento de retener el máximo posible de las políticas sociales en el ámbito de las competencias propias. Pasa lo mismo con el seguro de desempleo, con la protección contra el desempleo, que también los estados son muy reacios a cederlos. En el tema migratorio vemos que es una cuestión como intermedia. Algunos campos están cedidos, otros no. La verdad es que los cuidados de larga duración nunca se ha planteado como uno de los temas donde ningún Estado ni la Comisión quisiera asumir ello en su totalidad. Es decir, se ha quedado siempre en el ámbito de las políticas, de las buenas prácticas, del intercambio, de las políticas blandas, diría yo, donde la Comisión Europea se limita a dar inputs, a impulsar proyectos, pero nunca a dictar unas normas que sean de cumplimiento obligatorio, como en otros ámbitos.
Pero hablábamos, preparando un poquito esta conversación, en realidad, igual que cualquier tema que tenga que ver con atención a los ciudadanos, estamos hablando de derechos humanos, especialmente cuando hablamos de cuidados de larga duración, donde están en juego muchos elementos. Está en juego la autonomía de la persona, el tratamiento como ciudadano o no, está en juego su forma de vida y su capacidad de tomar decisiones sobre esos propios cuidados. Y está en juego, por supuesto, la dignidad con la que se trata. Si es un tema de derechos humanos, si la Unión Europea presume tanto de, en fin, de ser cuna de los derechos humanos, ¿qué está fallando ahí? No lo voy a comparar con el tema migrante, que ya sea escandaloso, ¿no? Pero, ¿qué está fallando en el tema de Bueno, mayores? no, creo que el enfoque ese es el correcto. Además, es un enfoque que realmente no aparece en ninguno, por ejemplo, de los muchos informes que se están publicando en España, que son buenísimos, el SIS del País Vasco, el CSIC con Eloisa del Pino, etcétera, donde se focaliza de una manera preclara, y recomiendo la lectura de ese informe, por cierto, no solo el de España, sino también el de Reino Unido y Bélgica, es en el de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, creo, introduce un elemento que es el de los derechos humanos, la vulneración de los derechos humanos, que creo eh, que dice las cosas como son. No estamos ya en un problema de ajustar o mejorar aspectos parciales de los sistemas de cuidados, sino que realmente el fracaso, la falta de coordinación sociosanitaria, el desmantelamiento del sistema de los cuidados, por ejemplo, en España, la descoordinación de los diferentes niveles administrativos ha llevado a una situación de clara vulneración de los derechos humanos. ¿Por qué no se mete la Unión Europea en ello? Yo creo que tiene que ver con la estática de poder, o sea, con el difícil consenso que se llega, en el que poquito a poco se van cediendo algunos temas que se consideran menores o quizás donde hay más intereses compartidos, pero todos los que tienen que ver con políticas sociales, con generar gasto social, se van a mantener en la competencia estatal, lo que es fatal en definitiva. Yo creo que es el momento de plantearse efectivamente un mayor encaje y la búsqueda por el fracaso en las políticas nacionales de un ente, que en nuestro caso tiene que ser la Comisión Europea, la Unión Europea, que pueda imponer eh, principios básicos, unos estándares mínimos de cuidados y sancionar en caso de que esos estándares no se cumplan. Pero te pregunto, normalmente no hay cambios en las políticas públicas ni de la Unión Europea ni de los estados nacionales si no hay presión ciudadana. Tú estás un poquito lejos, estás en Berlín, pero obviamente eres de este país y estás conectado. Si no hay un escándalo nacional por la muerte como mínimo, al menos de 25 o 27 mil personas en las residencias de mayores, ¿cómo va a haber movimientos políticos? O sea, mi pregunta es, ¿tenemos algo que esperar si realmente no hay una conciencia social de lo que ha pasado? Lo que ha pasado en esta pandemia es de dimensiones bélicas, ¿no? Y no parece que haya una consternación nacional. Yo constato desde la lejanía, ¿eh? En Alemania el debate, si bien el impacto ha sido menor, pero es verdad que el sistema es más consolidado, es cierto, pero sí ha habido muertos también aquí. En España lo que me llama la atención son varias cosas. Primero, es que efectivamente no ha habido una indignación, digamos, de la ciudadanía, una movilización de las organizaciones de mayores y de sindicatos, movimientos ciudadanos, etcétera, ante semejante catástrofe, porque esto no tiene otro nombre. Eso, por un lado, me llama la atención, que la respuesta ya ha sido bastante tibia para lo que ha sido. Y me llama la atención también que los informes, el seguimiento que he hecho de lo escrito, de los comunicados, de los análisis que se han hecho, básicamente se limitan a reformas parciales, se limitan a intentar mejorar un sistema que yo creo que está en franco declive, o sea, no, tiene difícil solución mantener el marco actual y esperar que eso resulte
con todos los problemas que hay acumulados ya de falta de financiación, deslealtad institucional, creo yo, de casi todos los niveles. El nivel municipal posiblemente se salve por la enorme implicación que han tenido los servicios sociales para salvar la situación. Pero a nivel de comunidades autónomas y Estado central, yo creo que está claro que hay una crisis gorda del sistema. Y viendo también cómo hay un intento de echarse la culpa entre diferentes ministerios, entre diferentes administraciones, en politizar en el sentido, digamos, malo. Este tema yo lo veo muy difícil, Paco. No sé, dime tú si es un diálogo. ¿Cómo lo ves tú? No, Tú no, que no, estás no. además en UNACE, estás muy cerca del sector, que además conoces la gente. Yo sospecho que muchas personas mayores lo han vivido como un ataque a ellos mismos, a su integridad, ¿no? Sí, nosotros vemos dos dimensiones, ¿no? Uno, lo que ha pasado en las residencias y lo que sigue pasando, porque no parece que se haya aprendido mucho de la primera ola a estas segundas, terceras olas, ¿no? Una falta de intervención en muchos sentidos, ¿no? Desde la integración de las residencias en el Sistema Nacional de Salud hasta, en fin, muchos elementos que podríamos tratar. Pero luego también nos preocupa mucho la gente que está fuera de la residencia. Es decir, hay una especie de estigmatización de ser mayor. Se ha vendido como un paquete, ¿no? Tener más de 65 años es básicamente tener un riesgo de muerte brutal y por lo tanto una especie de elementos psicológicos muy fuertes. Hemos conocido nietos que están muertos del miedo por si contagian y matan a sus abuelos. Es decir, hay una sensación terrorífica de bomba de tiempo, casi como si las personas mayores llevaran un chaleco explosivo, ¿no? Que les puede provocar su muerte o la de otros, ¿no? Esa estigmatización, ahí sí te preguntaría si no crees que en realidad todo esto ya estaba cocinado antes. Es decir, la pandemia revienta toda esta crisis, pero quizá hay una pregunta que nos tenemos que ver es cómo veíamos la longevidad, cómo veíamos el envejecimiento ya antes de la pandemia. Absolutamente, absolutamente, Paco. Todo el tema de la participación de las personas mayores, no solamente en el pago de las prestaciones, con el copago, sino en el diseño de esas prestaciones. Todo lo que se viene a llamar coproducción, democratización, básicamente, no solo del sector, sino incluso de las políticas públicas. Yo creo que esto quizás, no sé si es el momento para vertebrarlo, pero es el momento para no olvidarlo, digamos. El ver al colectivo, como tú dices, como un colectivo vulnerable, un colectivo solamente con deficiencia, yo creo que de alguna manera corresponde a la realidad, efectivamente. Es el colectivo que más peligro corre. Hoy han publicado los datos en Alemania, no solo es en España así. eh, los contagios son mucho mayores en los grupos de edad más bajos, hasta 35, etcétera. Son mayores que el número de personas contagiadas mayores de 65. Pero la mortalidad, lógicamente, se concentra en esos grupos mayores. Pero es cierto que se nos olvida la imagen y la realidad de las personas mayores como de alguna manera arquitectos de su propio bienestar, de su propio futuro. Todo ese debate yo creo que hay que retomarlo no cuando es el momento, sino ahora mismo, creo. Es un momento muy difícil para este tipo de debates, pero a mí desde luego me parecen más sensatos que andar poniendo parches sobre un sistema que yo creo que lo que merece es una revisión completa, desde arriba para abajo. Es un sistema además que los que lo diseñaron, yo me acuerdo muy bien de esa época, ya eran conscientes que era un sistema con muchísimos déficits. Y era un sistema con déficit casi ya de diseño estructural administrativo. Es lo que le permitió al Estado central desentenderse la financiación. Y os recomiendo a todos no solo leer el informe de Amnistía, sino también ver las jornadas que están en YouTube de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Brutal. O sea, hay varias intervenciones de un director de un centro, pero del propio presidente de esa asociación, que le dan un repaso al sistema y a los que no... Nos viene muy bien para abrir los ojos ese tipo de intervenciones y darnos cuenta de la magnitud de la catástrofe esta, ¿no? Que yo creo que a lo que invita efectivamente es a
a repensar, casi poniendo el contador desde cero y haciéndonos la pregunta, ¿qué tipo de asistencia queremos? ¿Qué tipo de vida queremos para los mayores? ¿Qué tipo de participación? ¿Qué ha sucedido con la mercantilización de este sector? Vuelvo a los temas que toqué en diciembre y que yo sé que a ti te resuenan, que es un eco, digamos, hacia Latinoamérica. Todo el tema de la descolonización, el papel de las mujeres inmigrantes en los cuidados. Es un tema que está ahí y efectivamente hablamos mucho de residencia porque es lo más visible, pero ¿qué pasa con los cuidados en los hogares? Conocemos los casos de muchas cuidadoras que han estado confinadas con las personas mayores o que han sido despedidas en caliente, digámoslo así. O sea, en una otra vertiente, las condiciones laborales han sido un desastre. Y quizás, bueno, y tú lo mencionaste, yo estoy en comisiones obreras, otro mal eh, sobrevenido de este sector, y no solo en España, sino en Alemania, en prácticamente toda Europa, son las condiciones laborales de este sector, que ha llevado a un debate que yo creo que es un poco ficticio, contraponiendo el sector privado y el sector público y achacando los males de lo que ha sucedido a una excesiva concentración del sector privado. Yo no estoy a favor del sector privado en casi ningún sector, pero me parece simplificar mucho este debate, porque efectivamente en el sector privado hay, además se insinuaba que estos trabajadores y trabajadoras, por estar peor pagados, tenían menos implicación. Mentira, es mentira. Ha habido muchos trabajadores y trabajadoras del sector privado que se han encerrado con las personas mayores, que se la han jugado. Y yo creo que por lo que yo abogaría es por poner en cierta manera el contador en cero y hacer una visión multinivel, digamos, y con un claro debate normativo. ¿Qué tipo de vida queremos? ¿Qué tipo de atención queremos? Y si hablamos de desmercantilización, no hablamos de expulsar al sector privado, hablamos de eliminar los elementos de mercantilización que ahora mismo en prácticamente toda Europa han ocupado al tercer sector también, que en muchos casos se rige por una presión que a veces le viene impuesta por el sistema de cierta rentabilidad, de unas ratios que son absurdas entre trabajadores, trabajadoras y personas residentes, etcétera. Entonces yo creo que dentro de lo fatal hay una oportunidad, pero sí noto que hay un intento de intentar de alguna manera salvar los papeles y no sé cómo decir, rebajar el debate a un debate, yo diría, casi tecnócrata Y si de hay como finca buscar, municipal. Miguel, si hay como buscar un chivo expiatorio, la culpa es de las residencias privadas y chao pescado, y ya no ha pasado nada más, ya haremos que la justicia investigue qué pasó, ¿no? Por ejemplo, esa creo que es una falsa salida a este debate, ¿no? También es una falsa salida el buscar, por ejemplo, necesariamente en tipos de residencias, ¿no? Sino, yo creo que cada residencia, desde un punto de vista casi sociológico, valdría la pena echarle una mirada a las residencias entendidas como una institución en un marco mucho más general. El entorno, las administraciones, las normativas, la financiación, eh, las relaciones laborales, las La propia relaciones, comunidad, ¿no? Imagino. el encaje con la comunidad, la capacidad, que eso lo hemos visto en otros ámbitos. Antes de la charla lo he estado pensando, Paco, porque hay ámbitos donde está clarísimo que parte de la resiliencia de las comunidades, de los barrios, de las manzanas en esta crisis, vino por la acción colectiva, la acción comunitaria. ¿Qué puede aportar la acción colectiva, acción comunitaria al sector de las residencias en un entorno de pandemia? Todo eso hay que pensarlo.
Yo creo que es el momento de repensarlo, de, de discurrir quizás también sobre qué tipos de residencia dan qué tipos de resultados, y sobre todo el tema de la participación es central. Es cierto que hay personas mayores que no pueden o no querrán participar, y tampoco está hecho con crear consejos de personas en residencia como existen aquí en Alemania, que son meramente testimoniales, sino que realmente habría que buscar mecanismos de codiseño desde un principio. Y no solo, y lo hablamos también antes de la charla, Paco, para personas de clase media alta con modelos de cohousing, sino meternos realmente en el sector residencial básico, en las personas que no tienen recursos, que necesitan de la ayuda estatal para poder financiarse una modesta plaza, humilde plaza en una residencia. Nos preguntan, Miguel, desde Asturias, agradecen la charla y preguntan si puedes aportar ejemplos o modelos concretos que se den en otros lugares de Europa o que tú hayas conocido que puedan servir de referente, ¿no? Modelos de cuidado de larga duración que para ti tengan un poco más de sentido que estos que estamos hablando que están como en esta crisis profunda. A ver, os pongo un ejemplo de lo difícil que es identificar. Existen esos modelos, ¿eh? Y yo no digo que los modelos de cohousing, por ejemplo, sean malos, ¿no? No. Existen modelos, y ahí hablamos casi de arquitectura, ¿no? Modelos residenciales, aquí se llaman de cuarta generación, que son prácticamente colectividades, ¿no? Existen modelos de pisos compartidos de personas mayores que el Estado subvenciona. Son los cohousing, esos son 5 personas que tienen derecho a prestaciones, las juntan en una cesta, digamos, alquilan un piso y ahí comparten los cuidados, deciden cómo compartir los cuidados, etc. Hay modelos, pequeños modelos, yo diría que gérmenes, ¿no? Para mí esto de los pisos compartidos es muy interesante, creo, porque el nivel de especialización y capacidad de cada uno es mínima realmente. Solamente hay que aportar lo que el seguro de dependencia, en nuestro caso, te debe, lo aportas a ese colectivo, y ya está. El cohousing ya requiere muchísimo más preparación, etcétera. Hay consultoras especializadas en asesorar a los grupos que quieran hacer un cohousing, quieren hacer residencias colectivas. Pero lo que sí me he dado cuenta, investigando esto en Alemania para una publicación, vamos, que se ha extendido y que no se ha publicado porque casi no he encontrado casos de estos. O sea, los sistemas son absolutamente impermeables, sistemas como el alemán que tienen un largo recorrido, donde hay actores muy fuertes, los seguros, los proveedores, son sistemas que no son permeables para este tipo de experiencias. Es decir, que cuesta mucho que el Estado financie modelos alternativos, ¿no? Porque no vienen en el catálogo de prestaciones. Esa puede ser una razón tan sencilla, pero yo añadiría otra, y es que los intereses creados por el propio sistema, pues tampoco interesa el abrir, digamos, un espacio que podría ser una alternativa a la residencia clásica. Ya os digo que existe, pero casi como de tipo experimental, pero con, bueno, con resultados aceptables en cuanto a la calidad de los cuidados, ¿no? Después, claro, hay un montón de colectividades sueltas por toda Europa que viven diferentes tipos de autogestión, por decirlo de alguna manera, con financiación de los... En Francia, por ejemplo, están los sistemas, los modelos clásicos de residencias. Yo sé que en el País Vasco hay alguna experiencia de coproducción, que ese es el término, digamos, coproducción en servicios sociales y en atención a la dependencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de experiencias muy minoritarias, pero que pueden ser el germen a la hora de pensar, a la hora de reflexionar, de una redirección, digamos,
de la realidad que estamos viviendo, que es claramente insatisfactoria. O sea, yo creo que después de esto nadie puede decir que el sistema de atención a la dependencia en España, pero también en el Reino Unido, en Bélgica, los que mayor incidencia han tenido el COVID, funcione. No funciona, claramente. Y te iba a preguntar, estamos hablando de las residencias y luego volveremos a ello, pero en los cuidados de larga duración hay un tema muy importante que es lo que ocurre detrás de la puerta del hogar. Y ahí tenemos un problema que yo creo que puede ser similar al de la violencia de género, ¿no? Es decir, que era muy difícil traspasar la puerta de la casa porque parecía que era un tema privado, ¿no? Lo que pasa dentro de la casa es un tema de la familia y nadie se mete en ello. Tú hablabas antes de las mujeres migrantes, por ejemplo, que es un tema en España donde se obliga a las personas migrantes a estar 3 años ilegales. Básicamente, esos 3 años, básicamente muchas de estas personas su única salida es cuidar a alguien en una casa porque también están más protegidos de las infecciones y demás. ¿Qué sabemos o qué no sabemos, que quizás es más interesante, de lo que pasa dentro de las casas en España en los cuidados de larga duración? Bueno, yo creo que todos los sistemas que apuestan, el alemán es similar al español en esto, por ceder buena parte de los cuidados a las familias, a las mujeres, en su gran mayoría, a las familiares cuidadoras, acepta implícitamente que está metiendo dinero en una especie de black box. Es decir, es una especie de acuerdo entre la familia y el Estado. Yo te doy a ti una prestación económica y a cambio tú realizas unos cuidados o no. Y lo que está claro es que no va a haber un control de calidad. Esa es una problemática gorda y una problemática que lleva, creo que tuviste en las sesiones también, el tema de los malos tratos, etcétera. Es una patata caliente porque la familia considera que los cuidados en el entorno familiar son, yo casi diría, sacrosantos, ¿no? No se les puede cuestionar, solo se les puede reconocer, apoyar bueno, recompensar, ¿no? Ahí en España además ha habido cierta, yo diría que cierta deriva extraña, ¿no? Porque básicamente la ley decía que este tipo de atención iba a ser marginal, secundaria, que la importante iba a ser la formalizada. La realidad es otra. La realidad es que las familias siguen cuidando. Ahora creo que el gobierno ha vuelto a introducir las cotizaciones a la seguridad social de los familiares cuidadores, que para mayor broma no solo se le transfirió, se le mantuvo a los cuidados en la familia, sino que se les quitó en un momento dado las cotizaciones a la seguridad social que se le habían dado, ahora se les ha vuelto a dar, pero básicamente el pacto que hay detrás de todo esto creo que es ese, ¿no? Entonces, las experiencias que hay, ¿cuáles son? Son que en principio la única manera de romper y acceder a ese entorno familiar, romper ese silencio en cierta manera, es con ofertas voluntarias, porque también en la realidad la mayoría de los familiares cuidadores están absolutamente sobrecargados. Hay problemas de sobrecarga, de ansiedad, de problemas musculares, problemas físicos, que son reales. Entonces, las ofertas para ese tipo de familiares, tipo cursos, asesoría, eh, asesoría in situ, incluso para enseñar a levantar a una persona que necesita los cuidados, eh, eso puede funcionar, pero de ninguna manera va a tener el mismo control de calidad que los servicios formales y seguirá siempre siendo un problema. Esa, Pero es un problema cuando también podría ser una solución. Es decir, si mejoraran los cuidados de larga duración en el domicilio, si ese sector, tanto los familiares que cuidan como los cuidadores informales o fuera, digamos, del sector formal laboral con todos sus derechos, mejorara, realmente se eliminaría presión sobre el sistema residencial o sobre la institucionalización de las personas y podría mejorar la calidad de vida incluso de la persona que necesita apoyo, ¿no? Que necesita dependencia. no, eso es verdad. Incluso hay, a ver, el deseo de la mayoría de la gente es quedarse en casa. Eh, entonces yo entiendo que una de las finalidades
de ese tipo de debate debería ser cómo lograr eso, pero en condiciones. Y condiciones significa, en Alemania tenemos, y en otros países europeos, por cierto, pero Alemania ha sido pionera en eso, tenemos la experiencia de poder combinar ayudas formales de un servicio de atención domiciliaria que te apoya a ti como familiar cuidador. Y tú puedes combinarlo, ¿no? Hay ciertos topes, pero puedes combinar, o sea, te apoyan a ti viniendo desde fuera, para alguna de las tareas o para días. Hay mucho apoyo de respiro también para vacaciones, etcétera. Y aún así, un sistema como el alemán que ha ido reforzando cada vez más, los cuidados familiares, aún así tiene ahí una zona opaca, ¿no? Por ejemplo, varias encuestas, de varias encuestas resulta que ese dinero no se dedica a los cuidados, sino a regalarles una televisión a los nietos, en consumo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus más y sus menos. La realidad es que la gente se quiere quedar en casa. La otra realidad es los familiares quieren cuidarlos. Entonces, yo creo de lo que se trata es de afinar mucho, mucho más todo el entramado de ayuda y apoyo que hay a la familia, no hacer, yo diría, políticas erróneas como la de conceder la cotización a la seguridad social y quitarla a los pocos años por la crisis económica, que yo creo que esto es una señal brutal para las familias, ¿no? Brutal. O sea, te reconocen, además se vendió como un reconocimiento a los cuidados familiares que de repente se quita, porque ya no hay dinero. O sea, estás a expensas, digamos, de la capacidad presupuestaria. Y lo que sí quedará siempre como tema es la pregunta, si yo como Estado doy dinero para unos cuidados, entiendo que una responsabilidad es también vigilar o garantizar que esos cuidados cumplan unos requisitos mínimos de calidad. Yo creo que hay que avanzar en ese sentido, ¿no? Con la voluntariedad, intentando apoyar los puntos que sabemos que son donde los familiares cuidadores presentan las mayores necesidades. Te pongo un ejemplo. Hay una mega encuesta a familiares cuidadores en el COVID, que ya digo, hablamos mucho de residencias, pero es que la mayoría de los mayores están siendo cuidados en casa. Resulta, y eso la verdad es que es tranquilizante, que el porcentaje de contagios y muertes en el entorno domiciliario ha sido mucho menor. Pero los cuidados se han convertido para muchas familias, para muchos familiares cuidadores, en una carga mayor aún si cabe, por los cuidados, por el miedo, por la mala conciencia, por las precauciones adicionales, etcétera, por tener que prescindir de segundos o terceros cuidadores del entorno de amigos, vecinos, etcétera, que ya no pueden entrar a la casa. Entonces, la verdad es que el COVID ha tenido un impacto fuerte en las familias, en los hogares donde están las personas que cuidan, porque en la mayoría de los casos no cuidan solos o solas, sino que siempre hay una segunda capa de cuidados menos intensivos, 1 hora, 2 horas, pero es ir de compras, limpiar la casa, vecinos, hijos, hijas. Y eso prácticamente ha desaparecido para muchas de estas familias, ¿no? O se hace más difícil, hay más miedo a tirar de toda la cadena de apoyo, ¿no? Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo, eso va a ser central. Creo que no hay que demonizar las residencias. Hay que poner a las familias en su sitio justo, digamos, pilar central, pero con problemáticas. Y posiblemente apostar por una voluntariedad, pero cierto compromiso de calidad también. ¿Y dónde entran ahí? Hablabas antes, las has nombrado de pasada, esas mujeres migrantes, ¿no? ¿Hay algún estudio? ¿Se sabe un poco qué realidad hay ahí, ¿no? Todo ese sector informal, digo informal porque no está regularizado en la mayoría de los casos, no tiene acceso a servicios, a derechos sociales y está al albur un poco de la bondad o la no bondad de la familia que contrata de manera irregular, ¿no? ¿Hay alguna información o es solamente una intuición?
No, hay un montón de informes, Paco, y la verdad es que no es mi tema, ¿eh? Pero el otro día, mirando en otro contexto, uno de los clásicos de la investigación sociológica, el colectivo IOE, yo vi que en el 91 ya escribían sobre el tema. O sea, antes de la inmigración fuerte. En el 91 ya tenían un estudio que supongo que sería sobre una población muchísimo menor que la que hay ahora, pero ya hay un primer tratamiento del tema. Yo creo que ese es el típico caso de que no falta información. De hecho, las empleadas de hogar llevan muchísimo tiempo reclamando ser consideradas trabajadoras de pleno derecho. Y es una batalla que, ¿por qué no se materializa? El colectivo no es tan grande. Y además de eso regularizas de golpe a personas que sabemos que están haciendo, tú lo has dicho, un trabajo esencial para las familias, ¿no? En condiciones fatales muchas veces, sin estar dadas de alta, con despidos completamente improcedentes, con jornadas brutales, descomunales, salario mínimo interprofesional, olvídate para muchas de ellas. ¿Por qué no se materializa esto? Entonces yo creo que sencillamente es lo que hablábamos antes. Falta la masa crítica posiblemente, pero es que igual es el típico tema donde el Estado también mira hacia otro lado, porque le conviene a las familias tener a mujeres en estas condiciones. Eh, Además ha sido un movimiento clarísimo en el caso español, la incorporación de parte, pero de parte de las mujeres de clase media alta, se ha hecho gracias a la entrada de cuidadoras migrantes clarísimamente. O sea, hay una relación de aumento de la tasa de empleo femenina en España con la entrada de estas mujeres que han asumido esas tareas de cuidados, ¿no? Entonces yo creo que hay una cadena de intereses que no hacen interesante legislar este tema de forma muy sintética, ¿eh? Y te iba a preguntar, estamos hablando de, como de muchos actores que hay alrededor de todo el tema de los cuidados, pero a veces hablamos un poco de la persona cuidada, ¿no? Que parece que pierde como su autonomía, que pierde como su capacidad y como que no es protagonista de esta jugada, no es solamente la persona a la que hay que cuidar, es el elemento que servicios sociales tienen en cuenta a la hora de valorar y ponerle un puntaje de dependencia. Lo que sentimos aquí es que tienen muy poco que decir en el modelo actual, tienen un papel absolutamente marginal. No sé si hay algún modelo en Europa o que tú hayas visto, que tú hayas sentido en el que la persona mayor que necesita ayuda, como todos necesitamos ayuda a lo largo de la vida, tiene un papel mucho más central a la hora de esa coproducción o esa codiseño de las propias ayudas que necesita. Bueno, yo creo que básicamente hay una figura central para esto que en algunos países se ha desarrollado con matices y connotaciones propias, que es la gestión de caso, ¿no? La gestión de caso se conoce en otros ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, de la inserción laboral, ¿no? Pero en el caso de la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración, tienen un papel central a la hora de diseñar. En España existe lo del PIA, y no nos olvidemos que la legislación española sobre el papel es muy ambiciosa. Se llama Ley también para la autonomía personal. Y la idea de esa autonomía personal en otros países que no llevan ese nombre en la ley, o sea, que son más modestas, pero hay experiencias con la gestión de casos en el sentido de que a la persona que en un momento dado necesita de esos cuidados, la gestión de casos le facilita hacer una especie de composición del lugar, con todo lo que le ofrece su entorno, y hacer un mix de cuidados, familia, formales, centros cívicos, vecinos, etcétera, que le permiten, digamos, que además es más realista, no de una mano, pero obtener de diferentes fuentes eh, los cuidados que ella necesita diseñados por ella misma. Entonces, la gestión de caso va más allá de una simple asesoría, sino que en cierta manera se convierte como en lobbyista de esa persona. Es decir, hace un seguimiento
de que esos cuidados formales, que es más fácil de controlar, funcionen, pero también observa, hace un seguimiento si los cuidados informales realmente tienen el volumen y la intensidad y la calidad que espera la persona que necesita estos cuidados. En caso de que no sea así, buscar una alternativa. O sea, se puede también rescindir ese contrato del mix de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa experiencia básicamente lo que hace es jugar con una idea muy fuerte eh, que aquí tiene limitaciones muy claras en Alemania. Se ha quedado en un proyecto piloto que se murió porque es costosísimo, costosísimo. Entonces, los alemanes lo vieron, les encantó, pero se quedó después de unos años en la nada, ¿no? Lo que se ha mantenido, eso también os lo quiero contar, se llama gestión de casos, ¿no? Que son centros de barrio donde ya, también de forma individual, pero no tan intensa, confluye toda la información. Todos los servicios que existen en ese entorno, para al menos, esa es la idea, como una especie de pequeña parte de ese empoderamiento, la persona que necesita cuidados esté en pie de igualdad con toda la información. Porque a veces lo que falta como primer paso es la información. ¿Quién ofrece los servicios en mi entorno para poder también decidir, bueno, yo hasta dónde puedo llegar o qué es lo que no consigo aquí y quizás tenga que ir más allá? Se quedó en eso, digamos, en la gestión de casos. El gestor de casos murió. Pero en la gestión de la dependencia, que es más bien meso, ¿no? En nivel medio, la gestión individual lamentablemente murió, pero yo creo que es un instrumento que ya está testado en este ámbito, en otros ámbitos, y es tan fácil como decir, bueno, miremos quizás otra vez alrededor en Europa qué está pasando, pero es que en España también hay experiencias de la gestión de caso, en otros ámbitos también, pero yo creo que eso, ahí, sí, básicamente, Paco, yo creo que como que está todo inventado, ¿no? Lo que Eh, falta es, eh, falta la eh, voluntad política. No sé la voluntad cómo. política, pero también la voluntad social, ¿no? Porque yo insisto en que si no hay un clima social al respecto, pues poco se puede hacer. Tú hablabas antes en algunos aspectos de cómo todo el mundo se desentiende un poquito, ¿no? Incluidos sindicatos, organizaciones de mayores y demás, pues se desentiende o al menos no pone el dedo en la llaga. Quizá porque hay otras preferencias en cada momento, o quizá porque hay grupos poblacionales como con más urgencias, no lo sé, pero la verdad es que con la edad la urgencia se va acelerando, ¿no? Obviamente, no hay mucho tiempo para perder en esto. Y la ley de dependencia al final que es una buena ley en el papel, pero como buena ley, si no puede garantizar su aplicación, realmente genera frustración. Yo creo que es un tema de mayorías políticas, ¿no? Entonces, bueno, tú me contaste también los contactos que has tenido con autoridades de tu entorno, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una constante, ¿no? Tú lo decías también, si la presión no está, no va a funcionar. Y sí, volvemos a lo de antes. Sí, sí me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención el silencio, básicamente, que hay ante semejante catástrofe, ¿eh? Porque es una catástrofe. Comentaste, ¿no?, que hace poco apareció una editorial en El País donde prácticamente se hablaba de cierta traición a esa generación que ha sufrido el coronavirus con toda su virulencia, toda su bestialidad. Yo creo que es verdad, ¿no? O sea, aquí hay varias generaciones, eh, entre ellas los mayores, eh, posiblemente ellos hayan sido los que más han sufrido, pero a los que hay que prestar clarísimamente atención ahora. Otra, no es nuestro tema, pero lo hablamos antes de la charla también, ¿qué pasa con estos jóvenes que viven la segunda crisis en 13 años? ¿No? O sea, hay varios colectivos, creo, deben estar en el centro ahora de toda atención política, y el de los mayores más todavía, porque yo creo que, igual es muy bestia lo que voy a decir, pero la promesa que esta ley, como cuarto pilar del estado de bienestar español, iba a cumplir las bonanzas de esa ley, que sin duda encerraba, y los avances que supuso, yo creo que están cuestionados, pero en serio ahora, ¿eh? O
sea, no es una cosa anecdótica, no es un problema de falta de coordinación, de encaje. No, no, no. La promesa que esa ley llevaba implícita eh, tiene, que además en principio, si lo piensas fríamente, es una promesa a varios niveles, a nivel eh, de vida, pero también a nivel de necesidad en crisis. Es verdad, nadie esperaba una crisis como esta, pero que haya hecho aguas el sistema precisamente ahí, con ese colectivo. La sanidad yo creo que está clarísimo, ¿no? Está poco financiada, los gobiernos se la han cargado, además con ganas, sabiendo a lo que iban. Eh, la, la idea de que la sanidad española era la mejor del mundo, pues igual lo mejor del mundo es la gente que trabaja en la sanidad, pero el sistema con ellos también se ha portado fatal, fatal, y no solo en España, ¿eh? Aquí están esperando todavía la paga extra los sanitarios, ¿no? Aquí no hubo tantos aplausos, pero aquí desde un principio dijeron menos aplausos y más pagas. No ha llegado ni una, ¿eh? Pero el colectivo, los mayores, la verdad, hablando de colectivos vulnerables, yo creo que hay que revisar la ley a profundidad, y el sistema que subyace a esta ley. Y si hay que quitar la palabra autonomía, porque sabremos que no la alcanzaremos nunca, mejor, creo yo, más sincero, ¿no? Porque esa Claro, ley, al menos no genera falsas expectativas, ¿no? claro, iba tan cargada de autonomía y objetivos, y dice, bueno, ya, ¿no? Y sí, otra cuestión seguramente es la de las coaliciones, que también es un aspecto. Yo creo que podemos hablar, podemos aprender mucho de Latinoamérica, ¿no? Lo de buscar coaliciones, lo de buscar entendimientos, y no entendimientos, me refiero no a entendimientos partidistas, sino realmente a pactos sociales grandes, para ir avanzando, ¿no? Y a mí lo que siempre me llama la atención desde fuera, desde el día que nació la idea de la ley de dependencia, eh, estuvo politizada, pero en el peor de los sentidos, ¿eh? O sea, fue arma arrojadiza, eh, para, bueno, a quien se le caía en manos prácticamente, ¿no? Sobre todo de la derecha, digámoslo claramente, ¿no? Entonces, eso también debería hacer reflexionar, ¿no? Que ante semejantes ataques a una cosa tan sensata, tan necesaria, yo creo que sí hace falta el buscar coaliciones mucho más fuertes, porque ahora, corrígeme, Paco, que yo estoy a 2.500, a 2.000 kilómetros de donde estás tú, pero yo no las veo, no las veo. Me llama la. No están. Creo que no estás equivocado a pesar de la distancia. La verdad es que no están ni esas coaliciones ni esas alianzas para defender no solamente esa ley, ¿no? Sino una idea de defender y promover el ejercicio de los derechos de las personas mayores, ¿no? Que es lo que está, yo creo que en el fondo en cuestión en todo esto, ¿no? Es decir, el tema de la dependencia y los cuidados de la población es un elemento, pero son muchos, ¿no? Desde la participación en las políticas públicas, la participación social, el ser significativos en la sociedad en la que vives, ¿no? Si definitivamente te apartan, pues poco puedes hacer. Hablábamos antes, ¿no? El no valorar, por ejemplo, la cantidad de recursos que ahorra el sistema en las personas mayores con el cuidado de otros, ¿no? Con el cuidado de otras personas mayores, pero con el cuidado de nietos, con casi la permiten que haya conciliación laboral de muchas familias gracias a la presencia de personas mayores, ¿no? Abuelos y abuelas que hacen un trabajazo ahí porque obviamente no cobran, sino que al revés, lo ahorran al sistema, ¿no? Así que sí, yo creo que es mucho más profundo. Pero, Miguel, yo quería terminar como con un aspecto ahí medio positivo, o al menos una pregunta más positiva, ¿no? Es decir, ¿qué crees que podríamos aprender de esas personas mayores? Hablamos siempre como, no, son un costo para la sociedad y cuidarlas, no sé qué, pero realmente, ¿qué estamos perdiéndonos de las personas mayores? ¿O qué crees tú ya desde lo personal que nos estamos perdiendo a no ponerlas en valor? Bueno, yo creo que el tema de esta noche es, quizás no es el más idóneo, digamos, para responder a esta pregunta, Paco, porque
es un tema que básicamente es una narrativa de derrota, ¿no? De derrota de una generación. Pero te voy a poner otro ejemplo, te lo comenté antes. Yo he estado hablando, en enero tuve la ocasión de hablar con 35 emigrantes y emigrantas retornados, retornadas de Alemania, en Andalucía, con las asociaciones de retornados para otra investigación. Yo creo que ahí, otra vez, digamos, ¿no? Fue una especie de buceo en una realidad, eh, creo que importantísima, o sea, de historia, de ganas de salir adelante, con todos los matices, ¿eh? Porque cada persona trae su historia detrás. Y de aprendizaje también y de ganas de querer contar su historia. Yo creo que eso para mí fue otra experiencia muy emocionante, ¿no? Entonces, ese es un segmento pequeño, pero no tan pequeño, el de los emigrantes y retornados, ¿no? Pues hay 28.000 segmentos en este país, ¿no? Los trabajadores del metal, las amas de casa, las maestras, mujeres mayores que han vivido la guerra, la posguerra, ¿no? Que han vivido la transición, que han hecho una aportación importante. Mucho de lo que tenemos, yo diría que casi todos, bueno, mucho, se lo debemos a ellos y a ellas, ¿no? Quizás se pueda resumir en eso, que es lo que perdemos con lo que ha pasado, es que se nos ha ido gente con su historia, con esa historia de la que nos nutrimos tú, yo y muchísimas otras, la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que esa pérdida es irreparable y además no perdonable, digamos, ¿no? Porque quizás suene muy patético, ¿no? Pero el sistema barra nosotros les hemos fallado. Entonces, ese aprendizaje, esa transmisión en un país como España, además, que tiene los problemas con la memoria histórica tan agudos, ¿no? Eh, yo creo que está fuera de discusión, ¿no? O sea, no sé cómo decirte. Hemos fallado, o sea, y ese fallo hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio para tomar medidas y para empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Miguel, pues muchas gracias. Vamos a ir cerrando aquí la conversación. Te emplazamos para cuando las miles de restricciones vayan bajando, ojalá. Tenerte por acá, ya te lo habíamos dicho en su momento, que nos gustaría invitarte a Santander para tenerte en persona, para poder charlar estas cosas en directo, que hay mucha más textura ahí, hay mucha más miga. Y para seguir trabajando al menos para posicionar estos temas, ¿no? Para que se visibilicen, se hable de ellos, que es quizá el primer paso para poder cambiar la realidad. De verdad que muchas gracias y te tendremos ahí, estaremos pendientes de tus avances. Gracias, Paco. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Saludos a todos y todas. Adiós.